Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo del podcast de Terapia Familiar y Parejas. Y hoy día vamos a hablar de un tema que ha aparecido mucho en los viernes de preguntas: las constelaciones. Querida, ¿qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica que trabaja con el sistema familiar como la raíz de muchas cosas posibles que nos pueden estar pasando en el momento actual. Ya no es que algo de este momento, buscamos la raíz en el sistema, y la constelación es una herramienta que nos ayuda a ir a develar esa raíz del tema actual. Ya, o sea, entendiendo entonces que no todos los problemas que tenemos es por mi responsabilidad 100%. No, de hecho yo creo que hay mucho que está en el inconsciente o en cosas que no son tan fáciles de darse cuenta o de ver. Y ahí están buenas las constelaciones. Súper, entonces con este tema les damos la bienvenida a este nuevo capítulo y a Cami. Cami es muchas cosas. Terapeuta, ingeniera, profesora, no sé qué otros roles más tenés tú. La instructora de acroyoga. Bueno, eso básicamente, sí. Ya. Muchas dedicaciones. Y querida, ¿cómo llegaste a las constelaciones? Las constelaciones llegaron a mí antes que yo a ellas. Ah, mira, qué interesante. Yo tenía un centro terapéutico en Santiago y ahí me arrendó la sala. La primera persona cuando recién abrí fue el que fue luego mi profesor de constelaciones, y ellos me arrendaron la sala para hacer su formación de constelaciones. Ya. Y ahí yo las empecé a conocer y tenía como cierta distancia, porque igual es súper potente el trabajo. Entonces estaba como ahí, me llamaba, pero no me metí de lleno hasta como 2 años después, cuando ya estaba en súper crisis personal. Mi papá se enfermó de cáncer, había tenido mucha dificultad en la pareja, como que no me resultaba nada. Por todos lados estaba ahí con problemas. Sí, por todos lados como crítico, y dije, bueno, no sé si esto es, pero al menos es algo distinto y lo voy a intentar. Y bueno, había constelado un par de veces, pero en ese momento ya fue como a la formación, empecé a estudiar, que era una vez al mes, y ahí empezó un proceso bien, bien bonito para mí, bien transformador. Cuando dices constelados, que tú fuiste a una constelación. Claro, yo había ido a constelaciones como paciente, digamos. Ya. ¿Y cómo fue esa llegada, esa como primera constelación que tuviste? Fue súper, es como media de shock la experiencia, porque en general uno no tiene idea de lo que va a salir ahí. Como uno siempre está, o yo por lo menos siempre estoy como, ya bueno, me pasa esto porque yo creo que tal cosa. Claro. Y de repente en la constelación se develan cosas que no están en el consciente, entonces como que es muy sorpresivo. Y a la vez muy como alivianador de cargas, porque hay como una coherencia también en esa información. Como que uno dice, sí, eso me hace sentido, eso es, y se empiezan a mover las cosas. Como un gran alivio, yo siento. ¿Y como qué problemas lleva a las personas? Como, ¿en qué momento tú recomendarías a alguien, constélate ese tema? En general se dice que para ir a hurguetear en el sistema familiar, tiene que ser algo que realmente esté como que molestándote demasiado, como que ya buscaste por aquí, por allá, y la cuestión no se mueve por ninguna parte. Ahí yo recomiendo constelar. Y también si te llama, siempre es como un indicador de que hay algo como más grande llevándote a ese espacio. Pero sí, como esas cosas que tú decís, me está pero arruinando la vida esta cosa. Ya, sabéis que lo voy a llevar a la constelación. Claro. Encuentro útil eso porque yo lo he dicho varias veces, no todo pasa por uno mismo, y no todo pasa por la palabra. La constelación me imagino que no solo trabaja con la palabra, ¿o no? Claro, hay constelaciones que son silenciosas completamente, pueden no decirse ninguna palabra y igual se hace el trabajo. Por eso también hay constelaciones con caballos, por ejemplo. Ya, he escuchado de eso. ¿Sí? ¿Cómo eso? Mira, yo solo he estado en una experiencia, me encanta, y en la constelación con caballos no hay ni una palabra, no hay, solamente el caballo tiene un corazón muy muy grande, que tiene este campo magnético muy grande también, y entonces percibe esas cosas y hace los movimientos
desde ese lugar, Ya. desde ese lugar como de campo magnético, digamos, no Claro. de la mente. Entonces, lo que ahí sucede es como súper puro, digamos, de Claro. alguna manera. Que es lo mismo que pasa en una constelación cuando estamos grupalmente, las Ujú. personas representando, pero aquí hay algo que es, siento yo que es más, a ver, como que uno tiende a pensar, esta gente estará actuando, Sí, o qué, sí. como de dónde hace lo que Sí. hace. Y con los caballos es más evidente que no, que es como una conexión con Claro. algo más. Y, No están pauteados, claro, no podéis pautear un caballo. Sí. Entonces, por ese lado encuentro que se demuestra un poco que existe lo que pasa, como esa parte más energética o ese acceso al campo que se llaman Claro. constelaciones. Y pensaba quizás en alguien que nunca ha ido a una constelación y aún así todo lo que estamos hablando quizás le queda como grande, como que no te lo imagináis, pero que podríamos partir como 1.0, onda, ya yo me voy a constelar, yo llego a un lugar y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya. Tú llegas al lugar y, bueno, hay dos modalidades. Están las Ya. constelaciones individuales y están las constelaciones grupales. Ya. Y también hay constelaciones que son, por ejemplo, de a dos personas, como de pareja. Tú puedes ir con tu pareja y llevan un tema que es conjunto, como de la pareja. Interesante, vamos a dejar pinchadito ese tema para hablarlo después de que explique esto. Ya. Entonces, en una constelación grupal hay un grupo, no todas las personas que están ahí van a presentar un tema, pero no sé, pongamos que 4 de las 12 personas van a presentar su tema. Ya. Y la primera persona pasa aquí adelante con el constelador, que en este caso, por ejemplo, sería yo, claro. y tú pasas aquí conmigo. Ya, yo sería como la constelada. Claro, y yo te digo, ¿cuál es tu tema? Ya, voy a inventar. ¿Tiene que ser con un problema grande y ojalá que involucre a mi familia? ¿O no necesariamente? No necesariamente, puede ser una enfermedad, un síntoma, puede ser algo, un patrón, algo que se repite, me echan de todos los trabajos. Ya estaba pensando típico en esas enfermedades como transgeneracional, que sobre todo yo tengo reflujos, en general esto es real, yo tengo reflujo, y mi mamá siempre está muy cagada de la guata y mi papá también, entonces decía, no tengo por dónde no salir cagada de la guata. Claramente hay algo aquí, un patrón, ¿no? Claro, eso podría ser un tema perfectamente Ya, constelable. ya, bueno. Entonces ahí el constelador empieza a hacer ciertas preguntas buscando esta raíz. Entonces, ya, por ejemplo, ¿creciste con tus papás? Ya, claro. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Qué número de hijos eres? Cosas que uno busca porque las constelaciones tienen 3 como grandes ejes, digamos. Ajá. Uno es el orden, como Ya. la jerarquía, que el que nace primero tiene una cierta jerarquía sobre el que nace después. Ya, Existe mira. ese orden, y si eso se desordena, pasan cosas. Por ejemplo, mamá, o sea, hijos, hijas que maternan a su mamá, a sus papás. Ese Eso, orden va a traer problemas. Totalmente. Y Ya. eso es muy como, no es corregible, pero si uno lo ve, si uno lo ve, porque cuando alguien se pone en el lugar de otra persona, no se da cuenta que está en ese rol. Claro. O Sí. se da cuenta, pero no lo siente en su cuerpo, es como una normalidad. Sí. De hecho, en un viernes de preguntas, una tipa nos preguntó, que lo respondimos con una amiga cuando fuimos a ver a Nanostern, no sé si se acuerdan, pero estuvo bueno. Ella dice, es que mis papás se están separando y yo no sé qué más hacer por ellos, porque no quiero que se separen. Es un problema constelable, ¿no? Totalmente. Porque no es su lugar. No es su lugar. No es el lugar de los hijos resolver los temas de los papás. Eso es como un desorden, ¿cierto? Sí, como sí. yo soy la mamá y tú eres el hijo y quédate en ese lugar. Claro. De hecho, eso es uno de los, yo creo, de las cosas bien fuertes que provoca problemas de pareja. Ah, mira. O para encontrar pareja, ¿Ya? o para mantener la pareja. ¿Por qué? Porque si yo estoy, por ejemplo, mis papás se separan y yo asumo el rol no sé, del padre Que resuelve. Claro, todas las cosas de la casa, Claro, y sí. estoy ahí con mi mamá a la par haciendo todo. Claro. No hay espacio para una pareja porque el espacio de la pareja ya está ocupado. Como en lo simbólico, no sé si en algún nivel energético también. Sí, yo lo siento como bastante energético, como dónde va a entrar alguien más a tu vida si tú ya esta dinámica de a dos ya la estás resolviendo. Claro. Claro, ya está como ocupado ese espacio. Sí. También lo ven en las parejas, cuando uno está viviendo un duelo y alguien está pegada con su ex, no va a llegar alguien ahí, porque ese corazoncito está como tomado. Y es como que estuviéramos como con algo así que no nos permite como mirar para el lado. Para otro lado. Muchas personas quizás, por ejemplo, solteras, que pueden llegar a alguien y decirte como, es que no tengo pareja.
Sí, también en temas de pareja uno ve como por qué no me llega la pareja, por qué no me duran las parejas o por qué tengo como conflictos en la pareja. Mm, Y muchas de las veces por las cuales no llega la pareja es por como un duelo no resuelto de parejas anteriores, ya, o por esto que te decía de estar ocupando el rol de pareja con uno de los papás. ya. Ah, ya. Sí. Entonces, volviendo como al orden, ya tú llegáis a la constelación, yo me estoy constelando, tú soy la, ¿cómo se dice? Consteladora. Consteladora, ya, y yo te digo, ya, mi problema, no sé, es que estoy soltera o que tengo este reflujo, Ujú. y tú me preguntáis como ya el orden como de tu familia, más o menos. Sí, algunas cosas de ese estilo. O a veces no pregunto nada porque también es Mm, como uno tiene la base como teórica y tiene la ujú, parte que es como la intuición o la conexión como con como lo más grande, porque ya, igual hay algo en las constelaciones que sucede como de estar abierto a la información que va llegando. ujú, Entonces, ya, yo puedo hacer una hipótesis, que es lo que te dice la teoría, como la mayoría de la gente que ya, tiene problemas de tal tipo es porque tal cosa, ya, ¿ya? ujú, Pero después cada caso es un mundo y hay que estar como conectado con lo que va a pasar. claro, Y ahí yo hago mi propia hipótesis, que no se ujú, la comento a la persona, sino que digo, ah, ya, yo creo que por aquí. ya. Muchas veces son identificaciones con alguien más del sistema, como, no sé, Mm, como con tu eh, abuelo, cosas así. abuelos, bisabuelos, o padres, Ya, o un hijo que no nació, por ejemplo, también, y claro. luego tú viniste justo después de un aborto, Mm, y los papás tienen puesto como todo lo que no pasó ahí en ti, todo tipo claro, de claro, cosas obvio. invisibles que, sí, pues que uno a veces ni siquiera sabe que los papás Sí. vivieron eso antes y le toca como estar en ese lugar. Y puede aparecer en una constelación. Puede aparecer en una constelación. Sí, Wow. puede aparecer, bueno, aparte de la jerarquía, que es esto súper importante de las constelaciones, también la inclusión, Ah, como ya. el ser parte de un Mm, sistema es como un derecho de nacimiento. ya. Todos somos parte. Y hay muchas veces personas que quedan fuera del sistema o excluidos por distintas razones. Ujú, Puede ser un aborto, puede ser ujú. alguien que murió y no se habla de esa persona, Se habla de Bruno. claro, no se habla de Bruno, y entonces, no sé, un hijo se empieza a comportar de una manera como este tío que lo sacaron del sistema por, no Ya. sé, por cualquier razón, quizás por razones políticas, por También. Claro. todo lo que puede pasar que alguien que como Mm, no se habla con esta persona. Y entonces también la inclusión es súper importante, también puede traer como ese tipo de consecuencias, de ujú, estar en el lugar de otra persona. ujú. Ya. Bueno, entonces ahí se hace la hipótesis Ya. y yo digo, ya, ¿me puedes ayudar? ¿Tú me puedes ayudar? Y las Y la personas, sacáis al azar. claro, salen a Ya. representar. Uno dice al azar, pero en general siempre te toca también representar algo que tiene que ver contigo. Ah, ya, ¿Ya? ya. Entonces, no sé, tú tienes este reflujo, yo saco a alguien que también sufre de eso, yo no Ya. sé, pero eso Ujú, pasa todo el tiempo de como esa magia. Y ahí uno empieza a ver afuera ujú. el tema y las personas se comienzan a comportar tal cual y tú El sabes constelado sigue perfectamente entonces estando aquí, no hace aquí. nada. En general no, Ya. pero en cosas como puede que uno sienta que es importante que lo viva. Por ejemplo, si le faltó mucho el amor de mamá, Ujú, entonces si está su mamá ahí, le podemos pedir que vaya y no sé, se recueste en las piernas de mamá y ya. como que lo sienta, lo Mm, que es ese cariño. ujú. Pero en general es súper útil verlo de afuera, porque es lo que uno no puede hacer con sus propias dinámicas. Entiendo, como que te da como perspectiva para ver tu tema. Sí, Mm, cómo se relacionan y uno lo ve de afuera y tú mismo también estás ujú, representado adentro de la constelación, entonces ves cómo tú mismo te mueves con respecto a mamá, papá ujú. o lo que sea. ¿Y las personas que tú llamas se mueven, hacen algo, dicen algo o qué hacen? Sí, la instrucción es muy así como amplia y es ¿Ya? déjense sentir. Uy, ¿Ya? ya. Entonces todo el mundo tiene miedo, como pucha, justo La voy a yo, arruinar. sí, voy a Pensaría ser la eso. única persona que no siente nada Claro. y voy a arruinar la constelación. Y en verdad siempre, a mí nunca me ha pasado que alguien no sienta. Ya. Y también como en esta cosa fenomenológica, un poco Ujú. mágica,
incluso el que no siente es parte de la cosa. Ya. ¿Cachai? Como, Incluso si no estáis sintiendo, es parte. sí, Ya. O como sea, no lo tú- podía arruinar. no lo puedes. No, a mí nunca me ha pasado que alguien lo arruine, Ya. por ejemplo. Qué bueno. Uno siempre como constelador tiene que ir como guiando, porque sí, porque como que las cosas se pueden ir en distintas direcciones y uno lo va como encaminando, pero todos sienten algo y las personas, ya, por ejemplo, salen, mamá, papá, ¿Ya? y alguien te representa a ti y tú lo ves de afuera. Entonces Ujú. puedes ver que esta mamá está súper encima, este papá Mm. mira para cualquier lado Mira. y el hijo está ahí como, no sé, Asustado, no por sé. ejemplo. Claro. Entonces, ¿qué sientes? No, me siento asustado. ¿Qué sientes? No, que quiero controlar todo lo que hace. Y uno de afuera está como... y ahí usando frases y distintas como dinámicas y cosas, uno va haciendo que se mueva esto. Qué increíble. Y es muy acertado como el rol que toma cada una de estas personas en general. Y eso es muy mágico. Eso es muy, muy, muy loco. En general, o sea, en realidad la parte como más científica que hay detrás se llama como campo morfológico, ¿Ya? que es como un campo que hay en todas las especies, como un ¿Ya? campo medio energético donde está como la información de la especie, y es ¿Ya? algo biológico evolutivo, Ujú. y ahí vive la información de todo el sistema familiar. Ya. Entonces supone que cuando uno abre este espacio, entra en contacto con eso, y un poco, podríamos decir, como que canaliza esa información. De cacho. Y en los caballos es súper evidente que no es como un invento, sino que es algo Claro. que está ahí. ¿Y los caballos también toman ciertos lugares, por ejemplo? Sí, toman ciertos lugares, a veces los caballos no se acuestan en el piso y mueven las patas, así cosas súper impactantes, como muy no de caballo. Sí. Y ocurre ahí la magia. O se acercan y te hacen así, te mueven los hijos. Oh. Muy Y, amorosos. y esta persona entonces, ya hacen esta representación y hasta el momento es una representación de más o menos como la dinámica que se está dando, que sostiene quizás el síntoma. Ajá, Ya. sí. ¿Y dónde está como la cura ahí? Entonces, por ejemplo, los síntomas pasan de distintas formas. Ujú. Uno puede tener, por ejemplo, yo tengo un síntoma, o a mí me pasó, voy a contar un caso personal. ¿Ya? Yo estaba mi papá se había muerto hace poco, hace, no sé, unos 6 meses o quizás menos, y yo estaba con una alergia así alimentaria muy fuerte, Ya. como muchas ronchas por todos lados. Y yo fui a constelar eso y me apareció, el constelador puso al síntoma como un representado, como afuera, Ya. y a mí y a mi corazón. Wow. Que también en las constelaciones que yo estudié se trabaja con el corazón humano como un representante aparte de ti, porque uno es como la personalidad Ya. y el corazón es como este impulso más sanador, más como de reconciliación, como que Ya. tiene otra forma de moverse. Y el síntoma Ajá. empezaba a actuar como mi papá, como yo lo veía de afuera y tenía la postura y las cosas y todo, y entonces como... Ay, me da como escalofrío No, cuando pienso de sí. nuevo en eso. En el fondo es como una forma de aferrarse a algo que ya no está. Entonces Claro. aparece representado de esa manera y es como una lealtad con esa persona. Te cacho. Y entonces ahí hicimos un poco el trabajo, en ese caso fue como de la despedida, un poco. ¿Cómo soltarlo? Como un ritual de duelo. En las constelaciones, cuando alguien ya no está en la vida, se le pide que se acueste en el piso. Y es súper impactante porque como que uno se demora en entender realmente que alguien ya no está en la vida. Te Entonces, cacho, claro. tú lo veías acostado y es como, en verdad esto sí pasó. Como Claro. súper fuerte. Y ahí, bueno, pudimos ir y vivir yo y mi corazón, o sea, mi representante y mi corazón fueron ahí, estuvieron un rato como en ese lugar, dando las gracias por la vida, y distintas frases que mueven un montón de cosas. Y ahí de a poco, al ratito ya no tuve más alergia. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo desde eso se te pasó la alergia? Yo te diría como unas 3 semanas, Wow. ya nunca más. Y venía de... Y eso que soy consteladora, pero igual venía de hacerme todos los exámenes. Caso herrero. No sé qué, y toda la cosa. Y no tenía nada. Me salieron unas mini cosas así como... Ya. Bueno, pero no tenía nada tan físico. Mira. Entonces, el movimiento que hace el constelador permite que esto como que se destrabe. Se destrabe. Ya. Esa es la palabra. Ya.
la constelación en general te lleva como a un lugar donde hubo como algún bloqueo, algún corte, no sé, pues, por ejemplo, si hay un abandono, tú puedes vivir con esa sensación como de que te falta algo eternamente o incluso entrar en una adicción. Entonces uno va al momento donde eso pasó y lo puede mirar de otra manera y como resolver de otra, lo que no se pudo hacer en ese momento, se puede hacer en ese como espacio energético. Oye, y esto, ahora que dijiste adicción, por ejemplo, muchas veces las personas adictas no recurren a ayuda. Pero, por ejemplo, si es mi sobrino o mi hijo, ¿yo puedo constelar eso por esa persona o no? Se puede, en general, o sea, si es una persona adulta, es más delicado. Ya. Cuando son tus hijos, hasta cierta edad se puede llevar. Ah, mira. Aunque muchas veces termina como en lo que tú puedes hacer desde tu lugar. Ya, no puedes interferir entonces en un otro. No se puede interferir Claro, en podríamos otro, terminar porque la haciendo pareja, amarre. uno quisiera así como, Eso ya, pues, date cuenta. quiero que se quede aquí conmigo. Claro, Y que, no se puede, y eso se demuestra y al final en general te lleva a un lugar tuyo, como yo como mamá, ¿qué estoy haciendo también como parte de esto? Claro. Y si tú te mueves del lugar, a veces también la otra persona se puede mover también. Entiendo, si tú estás contribuyendo como mamá, ponte tú, y tú te mueves del lugar, puedes que le des un aventoncito a esa persona para que se haga cargo, Claro. Algo así. O el espacio necesario, no sé. Ya. Interesante igual, pues a veces no soy yo la que tiene el problema, pero sí parte de mi sistema, y a veces uno no se da cuenta cómo contribuye al mismo problema. Pues. Claro, mucho pasa como con esto de ayudar a los papás, o cuando los papás llegan como a edades más adultas y cómo si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Entonces uno está ahí ayudando, pero todo enojado y como acumulando cosas que en verdad no te hacen bien a ti. Claro. Y desde esta mirada, la ayuda tiene que ser hasta donde a ti te haga bien. Ya. No hay como una regla de cuánto tienes que ayudar a los papás. Entiendo. En ese momento, en ningún momento de la vida. Eso abre como otro tema súper interesante, que es como el equilibrio de las relaciones. Sí. Que claro, en la pareja hay una dinámica súper especial, que ahora la podemos conversar también. Vamos. Pero en los padres, un hijo nunca le va a poder devolver a un papá lo que le ha dado. Sí, qué bueno saberlo, porque veo mucha gente que sufre por esa como deuda eterna, impagable, en verdad. No hay forma, porque o sea, la vida, te dieron la vida, y eso es como darte todo. Entonces, que aunque tú te deshagas, nunca vas a poder devolver. Sí. Entonces, desde las constelaciones, lo sano es, tú le das a tus papás lo que esté bien para ti dar, y fin. No hay más que eso. Claro. Que igual es fuerte. Sí, porque hay muchos mamás y papás también que es como, cabrón malagradecido, si yo te lo di todo. Claro, pero también en esa como no exigencia nace como un dar genuino, que puede ser un montón también. Sí. No va a ser necesariamente poco, pero lo que des va a ser como algo que te hace bien a ti. Claro. Si no, no es una ayuda. Claro, si yo te lo doy como a regañadientes, no te va a llegar bien tampoco. No, y le va a significar como un cobro, ¿cierto? Porque yo te doy, sí, me hago la buena onda, pero después igual, claro, por dentro se lo vaya a querer cobrar. Sí, y eso genera desequilibrio. Claro. Y ahí aparece esta tercera como orden o como pilar de las constelaciones, que es el equilibrio entre el dar y el recibir. Ya. Que es como uno de los pilares, otro de los pilares súper grandes, y que en la pareja yo encuentro que es central, como cómo mantener este equilibrio. Claro. En general este equilibrio no es 50 y 50 porque... Es difícil. Sí, pues claro. Depende mucho del contexto, a veces decidimos que uno trabaje, que el otro no trabaje, claro. La crianza, y ese equilibrio cómo se encuentra. Y aquí en las constelaciones dan 2 tips, así como muy bacán. iniciales. Todo sirve. Que es muy importante darle al otro algo que a ti como que te cuesta.
por ejemplo, no sé, a ti te encanta la familia y las fiestas familiares para ti son muy importantes y yo odio la familia, Ya, o no sé, ya, como que sí, soy sí, ermitaño, cacho, sí, claro. sí yo me comprometo contigo a ir aunque Ya, sea, no sé, ya, 4 veces al año, a mm, estar con la familia, con mi mejor ya. cara y Hago ese eso. gesto porque para ti es Sí, importante, aunque a mí aunque, me aunque cueste. a mí no me guste y no me Ya, interese, eso es algo como que alimenta como este dar y recibir más, que sea un ciclo como, ¿cómo se dice? Como no un círculo vicioso, como lo contra, virtuoso, como un círculo virtuoso, porque si claro. yo te doy algo y que tú Sí, sabes que a mí me cuesta, también a ti te sí, nace como retribuirlo, eso de vuelta, y sí, se forma como este círculo sí. virtuoso. Lo veo en las parejas cuando llegan muchas veces escaladas desde el círculo vicioso, desde que Mm, yo quiero que tú me des a mí y el mm, otro también está ensimismado en su rol, es que tú no me das a mí, cuando de repente hay un cambio ahí y yo te miro a ti y digo, ¿sabes qué? Ok, no me voy a fijar en mí, voy a fijarme por un ratito en tus necesidades y para ti así como, oh, la cara ha sido tan bacana estos mm. días, yo quiero devolverle la mano. Y así estamos cuidándonos mutuamente, eso es lo que esperamos en la pareja, pues. Sí, po. Y sentirse en eso. Y, También uno en las ¿mm? parejas ve mucho Eso. lo contrario, pues como el círculo vicioso de como, porque no me dio, entonces yo tampoco Sí. le voy a dar. Y no, porque ¿cómo querés que yo haga eso si tú Sí. nunca? Y ya Y empieza te una quito y cosa te que... quito y así. ¿Y cómo eh, pueden trabajar las parejas en las constelaciones? Quería Ah, terminar sí, la perdón. idea, no te preocupes. Entonces, eso es como por el lado virtuoso y por Ya. el lado como negativo, porque obviamente pasan cosas. Ujú. Se supone desde las constelaciones que si yo te hago algo malo o algo Ya. que te hizo mal, tú lo tienes que devolver, pero en menor medida. Ah, ya. Ya. Entonces, como Mira. que así no se genera como una deuda y tampoco Claro. un círculo vicioso, pero sí una Claro. compensación, que también Ya, es claro. como quizás no es como tan tradicional la forma de Sí, verlo, sí es es como que distinto. Como raro. te la devuelvo un poco. Claro, te la devuelvo pero un poco menos, entonces no se Claro. quiebra la relación, Claro. se devuelve el equilibrio, porque tampoco Mm, es bueno que, tú me fuiste infiel, entonces vas a ser mi esclavo para siempre, o vas a claro. estar en deuda para Claro. siempre. Ah, no. Te compensas de alguna manera de eso Claro. y se restablece el equilibrio, pero no se va al otro. Sí. Pero eso es para darle una buena vuelta, porque yo me Sí. demoré un tiempo como en No es digerir esta fácil, idea. sí, no es fácil, pero yo, mira, por ejemplo, la infidelidad que tú decías, y lo Mm, veo harto que, ya, tú me engañaste, y yo para sanar necesito que tú sufras mm, también conmigo el daño que me mm, hiciste. Si a ti te resulta indiferente, yo no voy a sentir mm, que para ti es importante y ese día contigo no se va a reparar. mm. Entonces, no es como te voy a engañar para que tú, pero un poco menos, ¿cachai? Claro. O te castigo, como tú dices, no, pero es acompáñame en el dolor. Mm, Quizás no va a ser igual al que yo siento, pero sí me voy a sentir acompañada y que te importo. Y eso sí, es muy sanador. totalmente. Se habla en constelaciones como de elegir ese como, es como, ya, tú me fuiste infiel, por Ujú. ejemplo, y yo tengo que ser capaz de decir cómo me compenso o cómo eres capaz tú de reparar eso Mm, que pasó. es importante reparar. Porque Mm, si no sé, no tengo idea, desvívete por mí, mm, hazlo todo y ahí veo, claro, tampoco es un lugar muy sí. saludable. Entonces, Mm. como ya me contaban en la formación de constelaciones, una señora que dijo, ya, yo me voy a ir de viaje con todas mis amigas, como con tu tarjeta de crédito, Bueno, y así y ahí ya estamos, me damos pago. mano, y de ahí ya partimos de otra base. No sé, ahí es No sé tema si le de habrá cada pareja, funcionado, pero no sé, bueno, no es mala pero idea. era una de las posibilidades. Y para terminar, el ítem pareja, ¿cómo qué parejas pueden llegar y cómo se trabaja Mm. ahí? Mira, el ítem pareja, también yo creo que esta misma consigna de como por qué voy a ir a constelar, Ujú. es un poco cuando hay buscado por distintos lugares, como que Ya. tienen las conversaciones y vuelven a pasar las mismas cosas, y está toda la intención y está todo el amor, y realmente no sabemos qué pasa. Ujú. Puede ser un buen momento para ir a la constelación. Ya. Y la constelación te puede aportar distintas cosas. Yo encuentro una muy linda que pasa en pareja, Mm. es como esta mirada como más compasiva. Ya. Como que estás Mm. en la constelación y ves
como el dolor del otro también, como Ya. desde su historia, de dónde vienen las cosas que hace, cómo las hace, y entonces igual hay algo que al tiro como que baja Entiendo, sí. como, no, pero es que tú y no sé qué, y tú Claro. deberías, y cuando ves al otro ahí como en su propia... Vulnerabilidad. Sí, vulnerabilidad, es súper vulnerable como la constelación, es bien expuesto, Sí, pues, como que te claro. veis ahí y como quizás niño que siente rechazo, con este papá que fue súper duro, o que Claro. no tuvo a esta mamá, y ahí como haciendo lo que puede, igual a uno le baja harto esa cosa tan de que el Claro. otro te quiere hacer algo a ti. Sí, sí. Y eso también es lo otro, que se un poco despersonaliza el conflicto, puede pasar, Ya. porque muchas veces tiene una raíz sistémica, como yo soy así en la pareja porque esto me pasó En mi en mi infancia, infancia, totalmente. Sos pan de cada día. ¿cierto? Y ahí yo puedo, como es distinto acompañarte a ti como pareja, porque yo sé lo que te pasa y de dónde viene, Claro. que como si tú me querías hacer algo a mí, Te cacho, ¿cachai? sí. Como sí. que yo te puedo acompañar en que estáis viviendo un proceso y que te cuesta, porque entiendo la raíz. Pero si yo Claro. pienso que soy yo el problema, Claro. o tú me haces sentir que yo soy el problema, Exacto, sí. pucha, no tengo tanta No, disposición. no, po. porque me siento muy atacada o descuidada. Sí. Qué interesante. Sí. Eso yo creo que se puede complementar bien con la terapia, además, porque pueden tener esta información, trabajar esto, luego también con esta información llevarlo a otro proceso. Estas terapias conversan, por si acaso, no es una línea o la otra, para nada, son Para complementarias. nada. Yo, bueno, personalmente he vivido momentos de terapia así como psicológica y después en algún momento una constelación y todo se mueve en el fondo de la misma línea y la sí. constelación es como decía al principio, una herramienta terapéutica que cuando uno lleva un nudo puede ser muy movilizador, como un desbloqueo grande de cosas que aunque uno le meta toda la terapia, probablemente no va a llegar a ese lugar, porque a veces como estoy identificada con un, no sé, Ancestro. con un Claro. bisabuelo que no sé Claro. qué. No. Entonces, Sí, difícil que la terapia psicológica tradicional llegue a eso. Hay que atreverse, sí. ay, Atrévanse a probar cosas nuevas. Porque hay gente que es como resistente, ¿no? Como, ay, pero y esto que no sé qué. Bueno, Sí. yo me he constelado y ha sido bacán. La Cami lo ha hecho y ha sido bacán. Ella llegó por ahí, así que tienen que atreverse. Y si alguien se quiere constelar contigo, Cami, ¿por dónde te encuentras? Me pueden encontrar en mi Instagram, en mi WhatsApp, ahí los podemos compartir, Ya. yo creo, en algún lugar donde quede escrito, o ¿Sí? lo digo por acá. Tu Instagram, Ya. y ahí yo lo escribo. Mi Instagram es camila.mujer.real. Ahí estoy entregando mis servicios terapéuticos. Eso. Eso. Bueno, muchas gracias, Cami. No, Nos muchas estamos gracias a viendo. ti. Que estés bien. Igual. Chao, chao, Chao. chao.